ver en nuestra Biblia Tito 1, 5 al 9. Tito 1, 5 al 9, donde estaremos centrando nuestra atención. Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a tener una oración. Señor, una vez más elevamos una oración a ti. Tú sabes con cuánta debilidad venimos a este púlpito a exponer tu santa, bendita palabra. Palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Te ruego, oh Señor, que tú nos ayudes, que tú implantes tu palabra de manera poderosa en nuestros corazones y que como iglesia y en lo personal podamos glorificarte en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Quiero que me prestes atención en la introducción. Cuando tú veas en las Escrituras que las tres personas de la Trinidad están involucradas directamente en la ejecución de tal cosa, debes entender que esto es sumamente importante para Dios. Uno puede ver en las Escrituras cómo en ocasiones cada una de las personas de la Trinidad ejecutan algo del plan de Dios. Eso es importante. Pero cuando tú veas las tres personas de la Trinidad ejecutando las tres, esas obras, tú debes decir, eso es realmente importante. Por ejemplo, si tú vas a Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, tú verás cómo las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y si tú comparas esos versículos con Colosenses 15:16, encontrarás Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, hablando de primacía, autoridad. Arche no hablaba de lo primero creado, así que los testigos de Jehová están mal. Lo principal, el controlador, el director de la creación, porque en Él, y esta es la razón por la que Él es el director de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Así que las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la creación. Lo mismo pasa con la salvación. Las tres personas de la Trinidad están involucradas y eso lo podemos ver en la Escritura claramente en muchos textos. El Padre elige quienes han de salvarse, el Hijo muere por aquellos que se van a salvar y el Espíritu Santo aplica la salvación en aquellos que el Padre eligió y en aquellos por quienes Cristo murió. Solo un texto. Y está en la misma epístola de Pablo a Tito, Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Las tres personas de la Trinidad involucradas directamente en la obra de salvación. Ahora bien, esta es la importancia del ministerio pastoral en la iglesia de Cristo, que las tres personas de la Trinidad están involucradas en su instauración. En Mateo 9:38 se nos dice que es el Padre el que envía a los obreros y es a Él a quien debemos rogar para que envíe más obreros. En Hechos 20:28 se nos dice que es el Espíritu Santo el que pone pastores en la iglesia. Y en Efesios 4:11 se nos dice que es Cristo el que establece el ministerio pastoral en el contexto de la iglesia. Es obvio que el ministerio pastoral es sumamente importante. Las tres personas de la Trinidad están involucradas en el establecimiento de los pastores. Es obvio que Pablo sabía eso y encomendó a Tito a que estableciera ancianos en cada ciudad. En los versículos 5 al 9, el apóstol Pablo da varios principios que Tito debía invariablemente aplicar en las iglesias en Creta si quería el progreso espiritual de esas iglesias. Yo sé, mi amado hermano, yo sé, miembro de Iglesia Bautista Reformada de Miami, que el texto que estaremos exponiendo en esta mañana, el tema que estaremos hablando en esta mañana, es muy conocido para ti. Aún así, vamos a predicar este tema. Primero, porque hay hermanos nuevos que necesitan ser instruidos en la palabra. Segundo, porque eso es lo bueno de una predicación expositiva. No puedes decidir qué versículo quieres predicar y qué no. El texto manda. Y en tercer lugar, porque a los pastores de esta iglesia no les es molesto repetirles las mismas cosas. Y para vosotros eso es seguro. Ahora, ¿qué principios debía aplicar Tito en las iglesias en Creta en cuanto al liderazgo? En primer lugar, Tito debía establecer obispos de una manera ordenada. Miren el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. El término establecer significa literalmente establecer abajo. Significa por lo general establecer o señalar a alguien o constituirlo en una posición. En este sentido se traduce mayormente como poner, señalar a alguien o ponerlo en una posición de autoridad. Esta es la palabra que fue utilizada por el evangelista Mateo en Mateo 24:45, cuando dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso? Es esta palabra. El Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo. Esta es la palabra también que aparece en Hechos 14:23, cuando dice: y constituyeron ancianos, es esta palabra, ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis amados hermanos, déjenme decirles algo. Y no lo voy a decir porque ha pasado algo, ni creo que vaya a pasar. Simplemente lo voy a decir porque creo que es la aplicación más natural de esto de lo que les he estado explicando. Cuando nosotros consideramos a profundidad 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 12, cuando consideramos Hechos 14:23 y cuando analizamos concienzudamente Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, el texto en el que estamos, se nos enseña en esos pasajes que son los pastores existentes los que tienen la palabra final sobre quiénes serán los pastores
que serán añadidos al consejo de ancianos. Es a los pastores ya existentes a quienes preeminentemente se les dio estos textos. Noten que estoy diciendo preeminentemente, no únicamente. Repito, la razón de estos versículos y de la manera en que Pablo le está diciendo a Tito esto, es que a la larga, mis amados hermanos, son los pastores los que tienen la voz final de quienes deben pertenecer al liderazgo de la iglesia. La iglesia debe dar su opinión, como nos enseña Hechos capítulo 6. Y los pastores no deberían poner en el liderazgo de la iglesia a alguien que la iglesia no quiere. Pero los pastores son los que tienen la palabra final. Miren de nuevo Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que tú corrigieses lo deficiente y tú establecieses ancianos. Puede que a alguien le salte, cuando digo esto, la siguiente pregunta. Ven acá, Joel, y si los pastores se equivocan, los pastores no son infalibles. ¿Y qué si la iglesia quiere añadir a alguien como pastor y los pastores, por equivocación u otras razones, no quieren al tal candidato? Entonces, ¿qué hacemos? Mis amados hermanos, yo les amo en el Señor. Ustedes lo saben. Les voy a dar una muy mala noticia. Los pastores se equivocan. Los pastores pueden equivocarse. Los pastores se equivocan. Y las iglesias también. Y a pesar de que los pastores se equivocan, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, determinó que esto debía hacerse así. Y siempre, ponga a mí siempre, no tengo tiempo para ponerlos todos ahí. El método de Dios es mejor que el método de los hombres. Aquí, como en todo lo demás, debemos mostrar, no confianza en los pastores, confianza en Dios y su palabra. Mis queridos hermanos, cuando veas a alguien autoproclamándose pastor, porque no hubo un presbiterio, los cuales se pueden equivocar, pero no hubo un presbiterio detrás, o alguien huyendo porque quiere ir a una iglesia, no lo ven en su iglesia, van a otra iglesia donde tiene estándares bajos porque él anhela el ministerio. Así que si no me quieren aquí, voy a otro lugar con estándares bajos y ahí seguro me van a aceptar. Cuando tú ves a un hombre así, huye de él. El hombre verdaderamente llamado al ministerio no tiene temor de someterse y de ser una oveja, someterse a hombres que se equivocan. Ese hombre que de verdad ha sido llamado, busca y procura ser una oveja. Es lo que es. Él sabe que es un pecador que puede autoengañarse. Y mis amados hermanos, es más probable que un solo hombre se engañe a sí mismo que un grupo de hombres que aman y temen al Señor se equivoquen en un proceso. Como lo establece la expresión ancianos en cada ciudad, el gobierno de una iglesia debe ser por una pluralidad de ancianos, todos al mismo nivel. Repito esto. Sé que no me van a poner muchos likes en YouTube, no predico para eso. Cuando veas a un hombre que está entronado en el ministerio y pasan los años, los meses y los días, yo sé que es al revés, y nunca nadie sube al ministerio. Bueno, mis hermanos, puede ser que por la providencia Dios no provea a otros pastores a esa iglesia. Bien.
ten cuidado del que se entrona en el ministerio. Él nunca ve a nadie, nadie nunca llega al nivel de su espiritualidad. Nadie. Tiene la puerta tan cerrada que si él estuviera del lado allá de la puerta y se siguieran los parámetros que él tiene, tampoco él entraría en el ministerio. Cuidado con hombres que quieren oírse a sí mismos y no quieren ser pastoreados. Y es muy fácil decir, no, espérate, que yo tengo a fulano y yo tengo a ciclano a 10 kilómetros, lo que sea, de distancia. Era la tarea de Tito establecer ancianos en cada ciudad. Y debía hacer tal labor procurando que el candidato tuviera una serie de cualificaciones. Mis amados hermanos, déjenme decirles esto. Yo vine con ganas de predicar. La elección de los pastores en esta iglesia no se hacen de acuerdo a otros parámetros que no sea la de Tito capítulo 1 versículo al 9 y primera a Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 9. No viene al ministerio de esta iglesia los que a mí me caen bien, los amigos míos o mis cercanos. Si alguien no viene al ministerio, no es por prejuicio. La opinión que los pastores pudiéramos tener de alguien no es por prejuicio, es porque sabemos. Si alguien no viene al ministerio, no es por prejuicio o porque queremos tener el dominio y el control de la iglesia. Lo que impide preeminentemente que alguien llegue al ministerio de esta iglesia son las cualificaciones al ministerio pastoral y la providencia. Hay asuntos providenciales que puede haber un hombre cualificado, un hombre que la iglesia quiere, y la providencia va por otros caminos. Así que el hombre que llega al ministerio debe tener las cualificaciones al ministerio pastoral como algo imprescindible. Y prepárense porque voy a decir imprescindible bastante a partir de ahora. El versículo 7 nos enseña, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dice que es necesario. En un tenor similar, Pablo dice a Tito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El término necesario que se usó en ambos pasajes no es sinónimo de algo recomendable o conveniente. Más bien es sinónimo de imprescindible. Y es la misma palabra que utilizó el evangelista cuando Cristo habla con Nicodemo en Juan 3, 5 al 7 y le dice lo siguiente: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Se usa exactamente la misma palabra. Así como es de necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, así mismo es necesario que un hombre sea cualificado para que entre en el ministerio. Perdón, no sé si lo dije bien. Así como es necesario de que un hombre nazca de nuevo para entrar en el reino de los cielos, así de necesario es que un hombre sea cualificado para que entre al ministerio. Es algo imprescindible. Esta palabra también se utiliza en Lucas 24, 46, donde dice, así está escrito, este es Jesús hablando, y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pregunta: ¿cuán necesario era que Cristo padeciera y resucitara para que fuera efectiva la salvación? Bueno, así de necesario es que un hombre sea cualificado para que pueda entrar en el ministerio pastoral. Lo que encontramos aquí, mi amado hermano, repito, no es una buena sugerencia que le da un pastor viejo a uno novato. Lo que tenemos delante de nuestros ojos es un término absoluto y radical y que puede ser traducido, sin temor a equivocarme, imprescindible. Timoteo, si alguno anhela obispado, ¡qué bueno! Ponlo rápido en el ministerio. Recuerda que la mies es mucha y que los obreros son pocos. ¿Es eso? No. Timoteo, si alguno anhela obispado, qué bueno. Pero primero examina la vida de esa persona para saber si cuenta con las características, los dones y las gracias para el oficio, porque estas cosas son imprescindibles para el ministerio. Estas cualificaciones, mis amados hermanos, y yo sé que ustedes lo saben, no por la Escritura, sino por la experiencia, no implican impecabilidad. ¿Entendiste lo que significa eso? No estamos hablando de hombres perfectos que nunca se equivocan. Estamos hablando de hombres en el que su estilo de vida es maduro, íntegro, y que es evidente que ese hombre ha hecho progresos en su vida de santificación. No es que el candidato nunca en su vida haya cometido alguno de estos pecados, vicios que nos hablará Pablo en estos versículos. Significa que este es un hombre que sufre hasta la sangre por su crecimiento espiritual. Es evidente que él está preocupado en vivir las Escrituras y no solamente hablar de las Escrituras. El término irreprensible que aparece en nuestro pasaje, según la mayoría de los comentaristas, no debe ser entendido como una cualificación específica. Más bien es una descripción general del hombre que debe ocupar el ministerio. Irreprensible, en 1 Timoteo, significa alguien no agarrable. Y la palabra que utiliza en Tito significa literalmente alguien no acusable. Aunque ambos términos puedan ser distintos, dan más o menos la misma idea. Este es un hombre que al ser examinado en todas las áreas de su vida, él evidencia piedad. Él es lo que es en el púlpito, bajo el púlpito, en su casa y cuando nadie lo ve. Dice Hendrickson comentando este pasaje. La palabra usada en el original significa no ser asido, por lo tanto, irreprensible o inexpugnable. Los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Para con la iglesia y en conformidad con las normas de justicia, este hombre no solo tiene buena reputación, sino que la merece. Lo que estamos diciendo aquí, mi amado hermano, no es que el pastor es un Dios, lo puse con D minúscula, sino que cuando se hace un análisis concienzudo y objetivo del carácter de este hombre, el resultado general es que es un hombre intachable. Es un hombre con pecados. Lo veremos pecar. Él no es perfecto. Él no ha llegado tampoco a la glorificación. Pero ninguno de esos pecados es suficientemente consistente como para que se le haga indigno ante los hombres de ser un embajador de Cristo. Este es un hombre que no teme pedir perdón, aun cuando sea injusto. Él va y lo hace. Así que hemos visto, en primer lugar, que Tito debía establecer hombres ordenadamente. En segundo lugar, Tito debía establecer ministros con vidas familiares ordenadas.
No solo la manera de establecerlo debía ser ordenado, la vida de esos hombres, familiarmente hablando, debía ser una familia ordenada. Miren el versículo 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La expresión marido de una sola mujer, primero que todo, apunta que el candidato debe ser un hombre hecho y derecho. El ministerio pastoral está diseñado para los hombres. El punto es que solo pueden optar por el ministerio pastoral aquellos hombres, varones de sexo masculino, que por supuesto hagan honor a su masculinidad. No un mamito. Él va a estar enfrente. No, espero no haber dicho una mala palabra en alguna nacionalidad. Este es un hombre que teme más a Dios que a los hombres. Él no es un cowboy, no me malinterpreten. ¿Se entiende lo que es un cowboy, no? Con 2 pistolas y todo. No, amén que algún pastor pueda tener pistola. Pero él es un hombre. Segundo, la frase implica que debe estar casado con una sola mujer. Debe ser más que evidente. Oye esto, mi amado hermano. Y lo digo con énfasis, o lo voy a decir con énfasis porque después se lo voy a tirar a todos los hombres. El asunto es que el hombre del ministerio es un ejemplo para que todos los demás sean igual. Debe ser más que evidente que este hombre tiene ojos para una sola mujer. No importa si ella ha engordado, no lo estoy diciendo por nada ni por nadie. ¿Oíste, mi amor? No importa si ella ha engordado o tiene arrugas y ahora carece de aquellas virtudes que le llamó la atención cuando eran jóvenes. Estamos hablando de un hombre que física, emocional y mentalmente tiene solo una mujer. No solo la tiene, sino que tiene una relación entrañable y es un ejemplo de un ejemplo hasta donde un ser humano, hijo de Adán, puede serlo, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Muchos hombres en el ministerio tienen problemas matrimoniales, no hay unión, no son una sola carne, hay una contienda, una batalla eterna entre ese hombre y esa mujer. No importa los dones y las habilidades que tenga, ese hombre no debe estar en el ministerio. Yo sabía que me iba a quedar ronco hoy. Este es un hombre que tiene un matrimonio ejemplar. No perfecto, nadie lo tiene, pero este es un hombre que lucha para que haya entre su esposa y él una sola carne siempre. Cuando él se para y le dice a los demás hombres, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tienes que tener un liderazgo firme y amante. Este hombre no solo habla, este hombre en su casa establece los parámetros y vive de tal manera que pueda fomentar aquello que proclama. No hay diferencia entre lo que él dice y lo que él hace en casa. Tercero, la expresión hijos creyentes implica que este hombre gobierna a sus hijos ejemplarmente. Es obvio, mi amado hermano, miren el texto. Versículo 6.
El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Es obvio que sería ideal que los hijos del pastor comulguen la fe cristiana. Sería hermoso. Pero también es obvio que Dios es soberano y que solo Dios puede aplicar la salvación en los corazones de los hijos de Adán, para que ellos puedan creer. Mis amados hermanos, créanlo o no, los hijos de los pastores también son hijos de Adán. A veces esperamos que los hijos, no, ya mis hijas no, pero aún los muchachos, los miembros de la iglesia esperan que los hijos del pastor, él nunca llore. Él nunca hable mientras el papá está predicando. No, ese muchacho tiene que ser, bueno, ese muchacho, hijo del pastor, es tan pecador como el tuyo. Entonces, el de nosotros puede, pero no el del hijo del pastor. Mira qué mal ejemplo está dando el hijo del pastor. No pongan carga de esos muchachos. Y lo digo porque yo fui hijo de un pastor. Y las personas esperaban de mí cosas irreales. Solo Dios, quien es soberano, puede aplicar la salvación en los corazones de cualquier hijo de Adán, incluyendo los hijos de los pastores. No deben poner sobre los hombros de un hombre una carga tan pesada. Igualmente es obvio que el pastor debe ser ejemplo en la crianza de sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. El candidato debe haber pasado tiempo con sus hijos, instruyéndoles bíblicamente, instando sus corazones al arrepentimiento y a la fe, y aplicando la disciplina cuando sus hijos pecan. Sí, los hijos de los pastores son hijos de Adán, pero este hombre debe aplicar en su casa lo que enseña las Escrituras en cuanto a la crianza de los hijos. Ahora bien, cuando algunos comentaristas llegan a este texto, se dividen en dos teams, en dos equipos. Están aquellos teólogos que están sentados en una oficina y que no están involucrados en el pastoreo de ningún alma. Ellos tendrían la tentación de ver la palabra creer como una cualificación, en el sentido de que si los hijos de un pastor son inconversos, no debe estar en el ministerio. Los otros comentaristas que trabajan en el ministerio pastoral, en su mayoría, tienen otra perspectiva. Los dos tienen la misma evidencia y lo ven de manera diferente. El punto es, mi amado hermano, que la mejor crianza no garantiza la salvación de algún hijo de Adán. En todo hijo de Adán, oye esto, en todo hijo de Adán, ¿eso incluye a los hijos de los pastores? Y por cierto, no me estoy defendiendo, estoy explicando el texto. La salvación siempre será por gracia, por medio de la fe, y no por obra alguna que hagan esos hijos o sus padres. Más bien entendemos de este texto que los hijos del candidato son fieles y obedientes al gobierno paterno mientras vivan bajo su techo. Cito a un comentarista. La implicación es que Pablo está refiriéndose solo a los hijos que todavía están legítimamente sujetos a la autoridad del padre en su hogar. Fin de la cita. La palabra creyentes que aparece en el versículo 6 puede ser traducido fieles. Por ejemplo, esta es la misma palabra que aparece en el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Y es exactamente la misma palabra. La pregunta es, ¿por qué traducen uno creyente y en el otro fiel? El punto es que mientras el candidato tenga hijos bajo su techo,
Él va a gobernarlos por los principios cristianos. Estos hijos serán fieles a sus padres, aunque no sean cristianos. Cumplirá con lo que sus padres dicen mientras vivan bajo el techo de sus padres. Es por eso que Pablo, en la lista que da en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con toda sumisión y con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guiará a la iglesia de Dios? Mis amados hermanos, oye esto, no se concibe alguien que está en el ministerio y permita la desobediencia y el desorden de sus hijos y no hacer nada por temor a que se vayan. O temor a otra cosa. Los hijos del pastor deben saber, no que sus hijos están en una casa pastoral. Los hijos están en una casa cristiana, donde las leyes del Creador con respecto a la vida deben ser obedecidas. O sea, no es que, oye, que mira que yo soy un pastor. No, yo soy un cristiano. Un pastor no debería flaquear en su casa, como lo hizo David, de quien se dice en 1 de Reyes 1:6, mientras tanto Adonías, un hijo de David, hijo de Agüit, la mamá, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo con carros y gente de a caballo y con 50 hombres que corriesen delante de él. Y miren la declaración que hace el Espíritu Santo de David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. ¿Por qué haces así? Era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Déjame aclararte, mi amado hermano, que esto va a ti también. Qué triste que el Dios del cielo, cuando haga en el último día una revisión y declaración de ti como padre, te diga, tú no entristeciste a tus hijos. Es el deber de los padres hacerlo. La frase famosa de José Martí, ¿recuerdan los cubanos aquí a José Martí? Los niños nacieron para ser felices. Y alguien añade, ¿y los padres infelices? No es verdad. Los niños nacieron bajo la autoridad del Creador. Hijos obedientes y respetuosos, hijos fieles a las directrices de su padre, son lo que se requiere. Es obvio que estos hijos han recibido suficiente instrucción y disciplina como para mantenerse bajo control en los parámetros establecidos por Dios. Este padre ha transmite y lo hará suficiente instrucción a sus hijos como para que ellos sepan qué deben hacer y qué no deben hacer. Él no pedirá disculpas por ser una autoridad delegada. Él sabe que él es una autoridad delegada. Él sabe que la autoridad es la del Creador. Solo se le ha delegado, pero se le ha delegado. Él no solo les instruye, él es enérgico hacia ellos, ejerciendo fiel y constantemente la disciplina cuando se le desobedece. Él no teme hablar a sus hijos. No han visto ustedes, mis amados hermanos, padres que le temen a sus hijos. Ellos son tus hijos. No deberías temerle. No deberías temer. Nadie debe temer a un ser humano, aun sean tus hijos, más que a Dios. Si tú temes a tus hijos, si tú temes disciplinarlos, si tú temes amonestarles,
¿Sabes lo que tú has hecho de tus hijos? Tu Dios. Nadie debe temer más a los hijos que a Dios. Por otra parte, aun cuando sus hijos sean mayores y vivan bajo este techo, están todavía bajo la autoridad paterna y mientras vivan allí. Ellos no pueden decir, lo digo por experiencia, fíjense. No, tú no vas a hacer eso. Ya yo tengo 18. Esta es la puerta. Si quieres que ya tienes mayor de edad, tú tienes que pagar tus biles. ¡Afuera! No lo dije así. Pero entiendan lo que estoy diciendo. No importa la edad que tengan. Si están bajo tu techo, tú eres una autoridad delegada de Dios sobre ellos. Y la rebeldía, la vida disoluta, licenciosa, no pueden ser permitidos en tu casa. Tú eres, estoy hablando a los hombres, ¿entienden, A ver, levanta la mano los hombres ahí. Tú eres responsable por tus hijos. Tú darás cuenta por el pecado de tus hijos. No, pero yo no los cometo. Si los permiten en tu casa, tú eres el responsable. Y tú darás cuenta delante de él. Miren lo que dice 1 de Samuel, capítulo. Y yo, mis hermanos, yo creo que yo debo insistir en esto. Yo no quiero predicar otro sermón de las cualificaciones. Pero yo creo que esto es importante. Miren la historia de un hombre como Elí. Un hombre piadoso. Un hombre que amaba al Señor y que tenía patas flojas con sus hijos. Voy a leer 1 de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 12. No siempre voy a seguir los versículos en secuencia, voy a sencillamente seguir el argumento. Y los hijos de Elí, que eran sumos sacerdotes, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Noten que ese conocimiento no era intelectual, era un conocimiento experimental. Ellos no conocían salvíficamente a Dios. Ellos no tenían una relación con Dios. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová. Noten que el que fueran jóvenes no minimizaba la manera en que Dios veía su pecado. Era un pecado grande delante de Jehová. Porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas de Jehová. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos ante todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó: mis hijos, ¿por qué hacen esas cosas? Yo oigo de todo el pueblo, tengo que dramatizar un poco para que entiendan. Yo oigo de este pueblo acerca de sus malas acciones, niñitos. No, hijos míos, no. No es bueno el rumor que oigo. Papito no está contento. Yo oigo que el pueblo difunde vuestra actitud. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién intercederá por él? Cuando un hombre habla como un cobarde, esta es la respuesta. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de sus padres, porque Jehová quería hacerlos morir. Miren el capítulo 3, versículo 2. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Y que he comenzado y acabaré también. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Oye esto, por la iniquidad que él sabe. Y aquí le está hablando a Elí, no a los hijos.
porque sus hijos me han envilecido, gracias, y él no los ha estorbado. Y dice en el versículo 29, has honrado a tus hijos más que a mí. Ese es Dios hablándole a Elí. Y os habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. Mis amados hermanos, Dios espera que seamos enérgicos con nuestros hijos cuando ellos se salgan del marco de nuestras directrices. Déjenme hacer una aclaración aquí a los padres que están criando. Ten cuidado con las directrices. Tu casa no debe ser un cuartel del ejército. Es un hogar. O sea, porque estoy hablando de que deben seguir las directrices. Alguien a lo mejor se va para allá y pone las 10.000 reglas. No se puede mover el dedo arriba cuando yo esté hablando. Sean sensatos. Pongan órdenes reales. Sensatas. Piensen bien cuando van a dar una orden en casa. ¿Será mejor no ponerla? Repito, Dios espera que seamos enérgicos con nuestros hijos cuando ellos se salen del marco de nuestras directrices. Él no desea que simplemente demos un consejo como Elí. Él espera que los estorbemos. Puede ser que cuando sean mayores tomen la decisión de evadir nuestras directrices escondiéndose de nosotros. Bien, ellos darán cuenta a Dios. Lo que no debe pasar es que ellos violen las directrices de Dios en tu cara. Y tú, un hombre que siendo creyente y no sea fiel en este sentido, no debe ser puesto en el ministerio. Será un descrédito al evangelio. Ahora bien, mi amado hermano, esta conducta se espera de todo hijo de Dios con respecto a sus hijos. Deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Eso termina, ¿sabes cuándo? Cuando toman la casa, toman la puerta, salen y tienen su propia casa. Mientras estén en tu techo y tú seas la autoridad, si tú quieres perder la autoridad, tú debes criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es, mi amado hermano, primariamente un asunto de obediencia a Dios. En nuestras manos tenemos la responsabilidad de levantar una siguiente generación que ame y sirva a Dios. Ya esto es para todos ustedes. Y los hombres que van al ministerio deben ser un ejemplo de esto. No porque son pastores o lo van a hacer, sino porque son cristianos. Ahora, no solo Tito debía establecer ancianos ordenadamente, no solo debía establecer ancianos con familias ordenadas, les prometo, no que voy a terminar, sino que Tito debía establecer ministros con un carácter ordenado. Mis amados hermanos, el carácter es más importante que los dones. Versículos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Con respecto al término obispo, el pastor Ricardo y el hermano William aclararon bastante el término. Voy a brincar. Simplemente voy a decir que pastor, obispo y anciano son el mismo oficio. Ese carácter debe evidenciar que hay vicios que él rechaza
hay virtudes que él visiblemente manifiesta. En cuanto a los vicios de carácter, primero, él no debe ser orgulloso. El término para soberbio literalmente significa alguien complaciente. Hablaba de alguien que se creía en el centro y que todo giraba en su entorno. Es alguien que evita la autonegación porque él se cree su propio Dios. Sus palabras son las únicas que valen. Y vive de tal manera. Una aclaración. Muchas veces pastores fieles, en el ejercicio ordinario y legítimo de su ministerio, serán catalogados como soberbios. Cuando examinamos las razones reales, probablemente no encuentres eso. Encuentras a un hombre que está sujeto a la voluntad de Dios. Él está cuidando al pueblo y en ocasiones debe ser enérgico. Y para el que está mirando, qué soberbio es. El hombre de Dios sabe que está con la mirada del Dios del cielo. Y no le preocupa mucho, no estoy diciendo que no le preocupe. No le preocupe cuando está ejerciendo legítimamente la autoridad delegada que Dios le ha dado si alguien piensa que es un orgulloso. Hablarán mal de él y será injustamente. Pero no debe ser un orgulloso. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Segundo, no debe ser caracterizado por una ira irracional y controlada. Aclaro, la ira no es mala en sí misma. Por eso Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Nuestro Dios es un Dios de ira y la falta de ira en ocasiones puede ser evidencia de un hombre indolente. El asunto es que esa ira no debe controlarlo y no debe cegarlo. Es de eso de lo que nos habla Pablo a Tito. Tercero, no dado al vino. Eso implica que no debe ser controlado por nadie, por nada externo, sino por el Espíritu Santo. No debe ser amigo de peleas. De ahí viene, eso viene de la palabra pendenciero. La palabra que se utilizó literalmente significa un golpeador. ¿Sabían ustedes que sé de pastores que se han ido a las manos? Así decimos en Cuba. Irse a las manos es cuando con miembros de la iglesia, si me viste con mal estilo, no soy boxeador. No debe ser amigo de peleas. Y es posible que sea una metáfora, donde lo que está señalando Pablo a Tito es que no debe combatirlo combatir por cualquier bobería y tontera. Lo siguiente, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. La Escritura enseña que la avaricia es idolatría y que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La codicia nunca viene sola, siempre viene acompañada de algún otro pecado y el ministerio siempre ha sido un lugar propicio para personas codiciosas, un lugar propicio para obtener ganancias deshonestas. Ahora él debe desarrollar gracias que adornan su ministerio. En primer lugar, debe ser hospedador, prudente y cuidadoso. Se trata de un amor evidente hacia aquellas personas que lo necesitan. Esta virtud, como todas las cualificaciones, se demanda a todos los creyentes. Romanos 12:13, que debemos compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hebreos 13:1 y 2,
permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora bien, esto no significa que el pastor tiene que abrirle la puerta a cualquiera. Mis amados hermanos, estamos hablando de una hospitalidad prudente y cuidadosa. Viene alguien necesitado, un jovencito. El pastor Ricardo debe ser cuidadoso, él tiene niñas, jovencitas, en su casa, y la persona debe entenderlo. Debemos ser prudentes, no podemos meter cualquiera en la casa. Eso no significa que cuando haya una necesidad real, nosotros debemos ser los primeros en dar la cara. También dice Pablo a Tito que debe ser amante de lo bueno. Este hombre habla de aquello que es bueno. Él ama lo que es bueno y decente. Él procura lo que es bueno y decente y él vive de esa manera. Tercero, es sobrio, o sea, tiene un estilo de vida prudente y sensato. Él no es un loquito. Y como he encontrado pastores así, él es alguien sensato. Lo siguiente, se debe caracterizar por ser recto, santo, en oposición con lo torcido o contaminado. A estas alturas todos debemos llegar a la conclusión de que el estilo de vida del pastor debe caracterizarse por coherencia. Hay una correlación entre la vida práctica del predicador y lo que él predica desde el púlpito. La descripción no es la de un farisaico que aparenta rectitud en el púlpito, pero es desordenado y pecaminoso en su vida diaria. Él no es un sepulcro blanqueado, es alguien que en lo interior la regeneración y la obra del Espíritu Santo es evidente en su vida. La descripción es la de un hombre de integridad. Él es lo que es, tanto en público como en privado, en su casa, como en su corazón. Aunque el ministro no es perfecto, él es un ejemplo de alguien que lucha con sus pecados. Es alguien que se conoce a sí mismo y maneja sus motivaciones e intereses. Tiene claro cuáles son sus prioridades y vive por convicciones. Es lo que está detrás de la palabra recto, justo y santo. En último lugar, mis amados hermanos, y me quedan 2 minutos. Empecé a las 2:15. Tito debería establecer a ministros con dones ministeriales ordenados. No solo una familia ordenada, no solo un carácter ordenado, sino también con dones ministeriales ordenados. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra que utilizó Pablo y que se traduce en la Reina Valera retenedor, significa estar firme. Este hombre, oiga de esto, no es un hombre que se mueve por cualquier viento de doctrina. Ah, cambió la moda. Él no compromete la verdad, es defensor de la verdad y anunciador de la verdad. Él está firme en la palabra tal como se enseña. El ministro debe manifestar un manejo competente de la palabra de Dios para la edificación de los creyentes y la refutación de los opositores. Él no es Sujel Michelén. Hay pocos hombres que puedan predicar en español como él. No nos pueden poner a ese nivel. Son hombres excepcionales, no lo estoy diciendo en serio. No pueden ponernos eso, esa meta. Deben ser hombres fieles a la palabra de Dios
y enseñarlas con fidelidad. Alguien que no compromete la verdad por el apoyo populis. Él está firme en la palabra. El ministro debe manifestar un manejo competente de la palabra de Dios para la edificación de los creyentes y la refutación de los opositores. El ministro de una iglesia, oye esto, es un perro pastor. Ayuda al gran pastor de las ovejas a cuidar, guiar y protegerlas. Él es un perro pastor. Cuando ve los lobos, no importa qué tan lejos esté, ladra fuertemente y si es necesario peleará con ellos. Usted no compra un chihuahua para pastorear ovejas. No compra un shih tzu o un Boston Terrier, como quiera que se pronuncie eso. Usted compra un pastor alemán que ladre y muerda. No basta, mi amado hermano, que el candidato tenga el necesario carácter cristiano. También debe poseer aquellos dones que le capaciten para pastorear. Es posible que una persona tenga un hogar ejemplar, no padezca ninguno de los vicios que mencionamos y tenga todas las virtudes que dijimos del versículo 8. Y aún así no sea apto para el ministerio. Porque tal persona debe comunicar la palabra de Dios. En este punto el ministro debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, debe enseñar y exhortar, y por último debe convencer y corregir. Conclusión. Mis amados hermanos, esto es un tema importante. Añadir líderes a la iglesia debe llevarnos a hacerlo con suma seriedad. Debemos procurar que sean hombres fieles a la palabra. De eso va a depender el progreso y el avance de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos con temor ante tu presencia, porque esta tu iglesia es parte de tu reino, que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, y ahora tú nos unes en una iglesia local para que nos amemos, nos cuidemos los unos a los otros y nos ayudemos a crecer. Y pones pastores donde la Santa Trinidad está involucrada en ello. Señor, guarda nuestra iglesia. Guarda nuestra iglesia de hombres malos. Gracias te damos, muchas gracias, porque vemos hombres entre nosotros que estás levantando para el ministerio pastoral y diaconal. Señor, sigue haciendo tu obra. Sigue levantando hombres de tal manera que tu evangelio en Miami pueda correr, pueda andar por las calles, pueda hacer luz en esta ciudad tan oscura. Concédenos estas cosas, no porque las merecemos, sino por tu gracia y para que tu nombre sea exaltado. Amén.